Bueno, vamos a continuar trabajando con los números racionales, o como mejor se le conoce, con las fracciones. En videos anteriores habíamos recordado cómo operar con fracciones, todas las operaciones que se podía hacer con ellos, y la sesión anterior resolvimos problemas que pueden representarse mediante fracciones, ¿no? De ahí hicimos algunos problemas interesantes. El día de hoy lo que vamos a hacer es recordar un formato o una forma de presentación que también tienen los números racionales o los números fraccionales. Y esta es su forma decimal. Recuerden que los números racionales se caracterizan porque muchos de ellos tienen una expansión decimal, es decir, para su escritura utilizan un punto. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es, bueno, recordar cómo transformar una fracción a su formato decimal, y el caso interesante que es de la forma decimal trata de recuperar la fracción de donde viene, ¿no? Bueno, vamos a describir la primera vía, que es la más sencilla. Recuerden que una fracción o un número racional escrito como alguien entre otro, como un cociente o como una razón, pues nos recuerda, bueno, a esta operación que es la división, ¿no? Las fracciones son otra manera de escribir una división, donde el numerador pues es el número que va dentro de la casita y el denominador afuera. De modo que si yo quiero encontrar la forma decimal de una fracción, pues tengo que hacer la división del de arriba entre el de abajo, ¿no? Hay algunas que nosotros ya no sabemos, por ejemplo, un medio que da 0.5, un cuarto que da 0.25, y algunas otras, bueno, que no nos sabemos de memoria, pero que podemos fácilmente calcularlos haciendo la división, ¿no? Vean, acá tengo el algoritmo de la división para 7 entre 8. Recuerden, empezamos poniendo que no toca, poniendo un número decimal, y entonces ya puedo agregar todos los ceros que me sean convenientes. Fíjense que este es un caso afortunado porque en algún momento del algoritmo de la división me hacen la pregunta de cuántas veces le cabe el 8 al 40. Y yo contesto que es un número exacto, 8 por 5, 40, y ya no me sobra nada. Es decir, esta división, este algoritmo de la división fue finito o termina, y cuyo cociente o cuyo resultado será 0.875, ¿no? A veces uno tiene suerte y las formas decimales de una fracción son finitas o terminan, es decir, por muy largo que se nos pueda volver la fracción, en algún momento terminará. Pero si tenemos mala suerte, como por ejemplo en el caso de la fracción 3 séptimos o de dividir 3 entre 7, vean que aquí tengo el algoritmo detallado. Voy a pedirles que ustedes lo hagan a mano para que recuerden ahí las divisiones y sientan la emoción de estar buscando dónde ocurre una repetición, ¿no? Fíjense que yo comienzo con el algoritmo de la división y parece que la cosa no se termina, ¿no? Hasta que llega un momento en que alguno de los residuos se parece a algo que yo ya había resuelto o al principio o en el camino de la división. Fíjense que en algún momento me vuelve a salir el 3, es decir, en algún momento me vuelve a tocar la misma cantidad que me salía en los repartos. Y vean que a partir de ahí los números que se encuentran abajo de 3 se vuelven a repetir en la división. Entonces, cuando eso pasa, eso se puede quedar registrado en el cociente o en los números que me van saliendo. Fíjense que yo obtuve 0.428571, y después otra vez, cuando yo llego al 4, se repite el número decimal 4, y luego 2 y luego 8, y entonces uno se da cuenta que la cosa va a repetirse infinitamente, porque precisamente era así como comenzaba al principio, con 4, 2, 8, y yo ya sabré que sigue 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, toda la vida, ¿no? Recuerden que el toda la vida se escribe así, con 3 puntos suspensivos, ¿no? Eso quiere decir que en algún otro momento me volverá a salir el 3 y tendré que volver a hacer este avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos para regresar al mismo lugar. En ese caso, bueno, decimos que esta fracción o que ese número decimal es una fracción periódica, ¿no? Y además podemos decir de qué tamaño es su periodo. Vamos a decir que este tiene un periodo 6 porque precisamente ese es el número de pasos que yo tengo que hacer en el algoritmo de la división para volver a obtener números que ya me habían salido con anterioridad. Como ya se imaginarán, bueno, ese número no se puede escribir, sería infinito, sería una flojera escribirlo,
pero lo que uno hace es escribir la cantidad que se repite a medida que pasa o que avanza el algoritmo de la división. Fíjense que ahí todo lo diferente o el periodo es desde el 4 hasta el 1. Entonces eso es lo que se escribe: 4, 2, 8, 5, 7, 1, y se le agrega una barrita arriba diciendo que eso que se encuentra bajo el cobijo de la barrita es lo que se repite infinitamente. Bueno, acá tenemos otro ejemplo en donde, bueno, pues no necesariamente en todas las fracciones nos tiene que salir cero, a veces toca alguna cantidad y luego aparece la forma decimal. Es el caso de la fracción 15 séptimos, ¿no? Que hacemos el algoritmo de la división y fíjense que cuando dividimos entre 7, como en el caso anterior, algo se parece, ¿no? O algo se repite. Vean que aquí comenzamos diciendo que toca 2 y sobra 1, y cuando empezamos a bajar ceros, bueno, toca a 1, sobran 3, toca 4, sobran 2, y así nos vamos, ¿no? Hay un momento otra vez donde me vuelve a salir un residuo anterior, ¿no? En este caso me vuelve a sobrar 1, y yo sé que después me volverá a sobrar 3, me volverá a sobrar 2, 6, 4, 5, y así toda la vida, y una locura con las fracciones periódicas. Bueno, en ese caso nuevamente pues nos damos cuenta que lo que se va a repetir es 1, 4, 2, 8, 5, 7 y nuevamente 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Y bueno, pues ya habrán recordado que pues, estas fracciones eran pues las que más exigencia tenía su algoritmo de la división, pero de lo que se trata siempre es de encontrar ese punto donde las cosas se vuelven a repetir para describir el periodo, ¿no? Que en este caso también es un periodo 6, ¿no? Generalmente eso puede ser una característica de dividir entre 7, sin importar de qué número se trate, ¿no? Nos daremos cuenta más adelante de eso. Bueno, entonces pasar de la forma fraccionaria a la forma decimal es relativamente fácil, solo hay que hacer un montón de divisiones. Lo interesante es el caso contrario, cómo recupero a partir de una escritura decimal la fracción de la cual venía o resultaba ese número. Entonces, por supuesto, ahí tenemos diferentes casos. Podría ser que el número decimal que nos pidan transformar a fracción sea finito, es decir, que estemos seguros de que solo consta de tres dígitos y que ahí termina esa fracción, ¿no? Bueno, la forma más fácil de hacerlo es, bueno, pues escribir el número, el 325, o las cantidades significativas, y como dividir, ustedes se acuerdan, dividir entre potencias de 10 equivale a recorrer el punto a la izquierda. Entonces yo diría 325 no es el número en el que yo estaba pensando, sino uno que tiene el punto precisamente al comienzo. Es decir, de 325 yo me tendría que regresar 3 cifras para poder describir este número decimal. Ah, bueno, pues como cada cifra, uno regresa cada cifra dependiendo si divide entre 10, entre 100 o entre 1000. Bueno, lo que corresponde a 3 cifras sería un 1 con 3 ceros. Yo le voy a poner eso, un 1 con tantos ceros como las cifras que me fue necesario regresar. De modo que serían 325 milésimos, ¿no? Que esa sería su lectura. Uno lo puede dejar así, o puede simplificarlo, ¿no? Para que la fracción pues nos quede un poco más agradable, ¿no? Fíjense que ahí, bueno, sacamos quinta, quinta es 65 y de 1200, y nuevamente la quinta de 65 y de 200 es 13 cuarentavos, ¿no? Y si uno saca la calculadora, voy a ver si todavía la pueden ver ustedes ahí en pantalla en el video. Si nosotros dividimos 13 entre 40, voy a hacerlo un poco más por acá, 13 entre 40, pues nos daremos cuenta que en efecto nos sale 0.325, ¿no? Entonces esa es la forma más habitual que uno utiliza para transformar números decimales a fracción. Fíjense, aquí hay otro caso, 1.75. Entonces lo que uno tiene que hacer es quitarle los decimales, convertirlo en una cantidad entera, y por supuesto que eso equivaldría a convertirlo en 175. ¿Y qué voy a poner abajo? Bueno, un 1 con tantos ceros como cifras me haya tenido que mover desde la cantidad que nos están dando como dato a la cantidad entera, que es 175. De modo que esta fracción o la fracción correspondiente sería 175 centésimos, ¿no? Que así se dice cuando la potencia, el exponente de la base 10 es 2.
Tratamos de hacer lo mismo, fíjense que pues aquí otra vez nos salió la quinta y nuevamente sacamos quinta, y de modo que llegamos a 7 cuartos. Entonces ya no lo hago en la calculadora, pero si ustedes dividen 7 entre 4, bueno, pues tendremos la certeza de que nos da 1.75. Entonces uno dice, pues es tan fáciles, maestro, nomás se trata de dividir entre 100, entre 1000, entre 10.000, entre 100.000, dependiendo del número de lugares que yo me tenga que mover para llegar al final o para convertir en un entero esa expresión. Entonces uno dice, bueno, pues vámonos a los más interesantes. Cómo se regresa a su forma decimal, fraccionaria, en números decimales que son periódicos, ¿no? O que tienen una escritura infinita. Como 0.333333333 y continúa infinitamente, ¿no? En primer lugar nos damos cuenta que lo que se repite es el 3, entonces le ponemos un gorrito a eso. La cantidad o el periodo es 1, es una nada más la cantidad que se repite. Entonces uno se va a hacer, este es el gran truco, ¿no? Como que esto fuera una fracción finita, como las de arriba. Entonces le pondría yo 3 periódico, ahí me faltó el gorrito, este 3 periódico sobre 10, ¿no? Entonces, si yo lo dejara así sobre 10, obviamente me va a dar 0.3 nada más y no la cola infinita de 3 que hay ahí, ¿no? Y el truco, si lo recuerdan, bueno, consiste en que ese 10 lo vamos a convertir en el número anterior, ¿no? Es decir, en 9, ¿no? Es decir, voy a dividir la cantidad original en lugar de entre unos con ceros, pues entre puros 9. ¿Cuántos 9? Pues todo va a depender del largo del periodo de nuestra fracción. En este caso, como nuestro número decimal tiene periodo 1, pues solo dividimos entre un 9. Y obviamente tratamos de ver si eso se puede simplificar en el mejor de los casos, ¿no? Y es el caso. Bueno, la simplificación de 3 novenos es un tercio. Y si ustedes dividen 1 entre 3, por supuesto que les da 0.33333, ¿no? Vamos a verlo con otro caso donde el periodo es más largo, ¿no? Fíjense que aquí nos da 253, 253. Los 3 puntitos suspensivos significa que así sigue la historia, ¿no? Entonces yo podría escribir esto de forma más sintética, de forma comprimida, como 0.253 periódico, ¿no? Y le pongo a la barrita a aquello que se repite, que en este caso pues, son esos 3 números. Me hago el que no, es decir, si yo recorro el punto hasta el final, se convertiría en 253 enteros, y si no fuera infinito tendría que dividir entre 1000. Y me pregunto quién está antes de 1000, pues el 999, ¿no? Que eso sería como lo correcto, pero también ustedes lo pueden pensar de la siguiente manera, ¿no? Entre puros 9. ¿Qué tantos 9? Pues eso depende de qué tantas cifras había que recorrer de donde estaba el punto para llegar hasta el final. Y entonces es la forma, ¿no? En la que uno convierte a forma fraccionaria un número que es periódico, ¿no? Fíjense que uno podría sintetizarlo de esta manera, ¿no? Si yo tengo un número de periodo 3, lo voy a escribir y lo voy a dividir entre 3 nueves, ¿no? Si tuviéramos un número de periodo 5, o sea que se repiten 5 números, pues tendríamos que dividir entre 99.999, ¿no? O el equivalente a 5 números 9, ¿no? Y entonces uno dice, no, maestro, pues eso parece magia, a ver si es cierto. Entonces ahí pueden ustedes apoyarse de su calculadora, espero que salga en el video. Y tendríamos 253 entre 999 y ya, pues ahí nos sale el número 0.2532, perdón, 253, 253, 253 de manera infinita, ¿no? Entonces ya casi describimos a todos. Dicen, maestro, pues está bien, cuando son finitas le ponemos un 1 con ceros abajo, cuando son periódicos infinitos puros 9, pues ya que quedaría. Y uno dice, bueno, pues pues quedaría considerar aquellos números que no tienen una parte entera igual a 0, como es el caso de los que hemos trabajado hasta este momento. ¿Qué sucedería? Bueno, si tengo un número en efecto periódico, pero que comienza con algo más. ¿Cómo lo convierto en una fracción? Bueno, en primer lugar, fíjense que aquí tenemos 3.252525 toda la vida, ¿no? Lo podríamos escribir así, ¿sí o no? 3 enteros y lo periódico es el punto 25. Le ponemos su sombrerito. Entonces, al 3 está esperando a una fracción idónea, ¿no? Ya sabemos que los números con expansión decimal infinita, bueno, lo escribimos como la cantidad entera y en lugar de entre un 1 con dos ceros, lo vamos a poner
como un 25 entre dos nueves, ¿no? O un 99. Y tendríamos que hacer la operación de fracciones, o sea, no se nos olvide que teníamos 3 enteros al principio. 3 enteros por 99, 297. Y más 25, recuerden que estamos haciendo la suma de fracciones, ¿no? Ya eso ya no lo detallo, ya lo sabemos hacer. Hacemos la cuenta y nos queda 322 la suma, ¿no? Este, y, y hacemos la división entre 9 y ya nos queda el número que deseábamos, ¿no? Si ustedes lo comprueban en su calculadora les dará 3.252525. Bueno, uno dice, pues ya no maestro, ya son todas las versiones que pueden salir. Y uno dice, no, siempre que hay algo feo, algo puede salir que sea todavía más terrible, ¿no? Y este es el caso de este número decimal que nosotros tenemos, ¿no? Es 4.12353535. En efecto es periódico, pero el periodo empieza después. Y en todas con las que hemos trabajado el periodo empieza desde el principio. Fíjense que el 12 ya no vuelve a salir. O sea, lo repetitivo es este pedacito que está acá. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Y ese es el interesante. Bueno, primero vamos a escribir la parte periódica. Este número se podría escribir así como 4.12 y entonces la barrita no incluiría al 1,2 porque ese ya no vuelve a salir, sino solamente al 35. Y con ello estamos diciendo que el 35 se repite, pero a partir de el tercer y cuarto lugar, ¿no? Entonces vamos a romper este número decimal en sus componentes. 4 enteros, una décima, recuerden que eso se pone 1 sobre 10. Esta tiene un lugar de las centésimas, entonces ponemos 2 entre 100. Y luego la cantidad que es periódica. Fíjense que uno podría caer en la trampa de convertir a 35 periódico, como en los ejemplos anteriores. Es decir, solo ponerle 2 nueves abajo, ¿no? Como es nuestro truco. El problema es que si hacemos eso, que si solo le ponemos 2 nueves abajo, en efecto nos daría un número periódico 35, 35, 35, pero que empezaría después del punto y empieza 2 lugares después. Razón por la cual, bueno, hay que dividirlo entre 100, o sea, entre un 1 con 2 ceros, porque son 2 lugares lo que tengo que recorrerlos para poder comenzar con la parte periódica. Entonces, eso es lo que les propongo, que a la parte periódica que yo ya identifiqué que es 35 barrita, lo voy a dividir entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque fueron 2 cifras las que lo separaban del punto. Si hubiera habido 3 cifras antes de la periodicidad, entonces pondríamos entre 1000. Y ya lo entendieron, ¿no? Si hubiera 4 estorbos, entre 10.000 y así sucesivamente. Bueno, yo ya sé que 35 periódicos se escribe 35 sobre 99 y eso lo divido entre 100. Vean que a la hora de multiplicar cruzado, 35 por 1, 35 y 99 por 100, pues 9900. Entonces, esta escritura despedazada de los elementos que componen a este número quedaría de la siguiente forma: 4 enteros, un décimo, 2 centésimos, que esos no tienen problema, más la fracción que escribe a mi 35 periódico con un desfase de 2 unidades. Y ya de ahí, bueno, pues tendríamos que hacer la suma de 4 fracciones. Ya saben que nuestra técnica es esta de sacar el mínimo común múltiplo. Y en este caso siempre, siempre será este número que está acá, ¿no? Como acá siempre voy a tener 10, 100 o 1000, el único que aportará algo diferente de ceros será la última cantidad. Entonces el común denominador es 9900, miren aquí lo pongo. 9900 entre el 1 imaginario que está aquí, 9900 por 4, ahí está escrito. 9900 entre 10, pues 990 por 1, por el de arriba, ¿no? Y ya saben lo que estoy haciendo. 9900 entre 100 por 2, ahí está, se cancelan 2 ceros. Y en el último caso, 9900 entre 9900 me da 1 por 35, pues 35. Ya lo que sigue es pura cuenta, multiplicamos, multiplicamos, multiplicamos y sumamos esos números y me dan 40.823 sobre 9.900. Y entonces uno dice, ah, no, pues a poco sí, maestro. Entonces, bueno, pues sacamos la calculadora y lo pueden hacer ustedes ahí en su celular. 40.823 entre 9.900, pues nos sale en efecto 4.12 y luego 35, 35, 35, ¿no? Bueno,
Entonces vean que este método funciona y funciona muy bien como la sección amarilla, ¿no? Y como es el más feito, pues hay que echarnos otro ejemplo, ¿no? Si alguien ya le entendió, pues puede parar aquí el video, si no, pues vamos a echarnos otro. Vamos a convertir este número decimal, que se ve bastante feo, en su formato fraccionario. Entonces nuevamente decíamos, pues es un entero, el 137 es un estorbo, porque el periodo es 451, 451, 451. Razón por la cual la barrita solo se la ponemos al 4, 5 y 1, queriendo decir que lo primero no forma parte de esa repetición. Vamos a descomponerlo en fracciones, un entero, una décima, 3 centésimas, 7 milésimas, más el 451 periódico, pero dividido entre 1000. ¿Por qué? Porque eso será el número de lugares que tendremos que adelantarlo para que embone en la cuarta, quinta y sexta posición decimal, ¿no? Entonces recuerden que el 451 cuando es periódico es un 451 con 3 nueves, ¿no? Porque consta de 3 dígitos su periodo. Y eso lo vamos a dividir entre 1000. Fíjense que la parte periódica siempre se divide entre el mismo número, entre el último de los números de los estorbos, ¿no? Fíjense, acá también sucedía eso, ¿no? Teníamos dos estorbos, llegábamos entonces a las centésimas y es entre ese mismo número entre el que hay que dividir la parte periódica, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Pues le ponemos un 1 y hacemos el producto cruzado. Bueno, ya saben que sale un 999 con 3 ceros. Y entonces ya tengo una manera de escribir esta fracción. Ya lo que me falta hacer es pues, sumar todas las fracciones para producir mi número racional. Ahí está el 1, una décima, 3 centésimas, 7 milésimas y la escritura de la parte periódica. Otra vez, y eso siempre sucederá, el común denominador es el último número, el más grandote, que dividido entre el 1 imaginario que tiene la parte entera, pues queda la multiplicación directa, ¿no? 999.000 entre 10, pues 99.900 por 1, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Este número entre 1000 le quita los 3 ceros y solo queda, perdón, a ver, aquí creo que ya me equivoqué, ¿verdad? Eran 3 ceros, sí. 999.000 entre, sí, entre 100, perdón. Sobra un cero, está bien. Y cuando lo divido entre 7, me quedo solamente con los 3 nueves. Y cuando lo divido entre el propio número, solo me queda el 451. Pues hacen la multiplicación, obtenemos estos números que están aquí, pues eso ya no lo explico. Lo sumamos y nos da pues, este número maravilloso. Que si ustedes lo meten en su calculadora, que es 1.136.314 y lo dividen entre 999.000, obtendremos la cantidad que teníamos al principio, ¿no? Es decir, 1.137 con el periodo de 451, ¿no? Y si gustan probarlo, para que vean que este procedimiento es el correcto, ¿no? De hecho, eso hay que hacerlo. Uno puede saber si está bien o está mal si dividiendo el resultado final nos sale en efecto el número decimal que nos habían propuesto convertir. Bueno, pues entonces con eso vamos a trabajar el día de hoy, con el recordatorio de estas conversiones de formato decimal a formato fraccionario y viceversa, ¿no? Entonces en un momento les cuelgo los ejercicios que vamos a intentar hacer.